el sexo era cómo agradar a un hombre, pero la mujer no se sentía bien, no estaba cómoda y no era placentero. El tema, y yo me volví y le pregunté a mi mamá, mami, si uno tiene sexo oral y se traga la cosa, se traga el semen, ¿a dónde le da dolor de barriga? Y mi mamá, con su cara bien tranquila, mi papá sí estaba en crisis porque dijo, nada, le duele el estómago, le hicieron la maldad. De nada, se llaman así para esto. O sea, había una palabra que no sé si ni siquiera si está bien dicha, que era eres frígida. O sea, Mucho más sencillo poder decir, bueno, yo voy a ser virgen hasta el matrimonio o voy a empezar mi vida sexual cuando me case, porque realmente no creo en el matrimonio. No, lo peor de lo peor fue que yo me inventé un embarazo psicológico de todo el rollo. Yo creo que tal vez si no me hubiese casado tan joven, tal vez hubiese tomado la decisión de tener una experiencia. Y yo me acuerdo que le pregunté a ella que cómo definiría un buen beso. Y me acuerdo que dice, hola a toda mi gente de YouTube, de internet. Por aquí les saluda Fabi, Carolina, Jessica y Karen. Y este es el nuevo podcast llamado Mujeres Reales. Para nosotros es un honor completamente estar aquí con ustedes y hablar de cosas de mujeres reales. ¿Qué les parece a ustedes esta idea? pues a mí me encanta. Lo estaba soñando desde hace rato. demostrar nuestra vida. Porque muchas veces la gente te ve y cree otras cosas, entonces aquí sacaremos los trapitos sucios para que veas que sos una mujer igual que tú. Perdóname, marido. Lo voy a hacer lo justo que pueda. Hoy tenemos un tema súper interesante, mi amor, que es sobre la iniciación de la vida sexual. Y aquí tenemos 4 casos bien particulares, mi amor. Tenemos una gente que nunca ha estado con nadie, nunca ha tenido sexo, nunca me ha dado un beso con nadie. Guardadita. Yo perdí la virginidad con mi novio anterior y después me casé con mi esposo actual, entonces tengo 2 experiencias. Yo perdí la virginidad con mi esposo, es decir, llegué virgen al matrimonio. Y yo perdí la virginidad con mi esposa, pero antes del matrimonio. Así que hoy vamos a estar hablando de todas estas diferentes etapas y vidas para que si, bueno, de alguna forma nuestras historias te pueden ayudar y te puedes sentir identificada. Y eso te puede ayudar a acercarte un poco más a Dios y a entender un poco el proceso que estás viviendo. Entonces, este programa es para ti. Así que vamos a comenzar. Cuéntame, Carolina, ¿cuál es nuestra primera pregunta? ¿Cómo fue en tu casa el tema de hablar del sexo? ¿Fue inexistente? ¿Fue abierto? ¿Fue incómodo? ¿Cómo fue? Voy a empezar. En mi casa fue realmente incómodo porque mi papá fue inexistente y mi mamá, que era la que estaba, pues no tenía la sabiduría para hablarnos de ese tema y ella no se sentía cómodo haciéndolo. Entonces, realmente ella lo que hizo fue como asustarme sobre tener una vida sexual. Para ella, el sexo era cómo agradar a un hombre, pero la mujer no se sentía bien, no estaba cómoda y no era placentero. Entonces, realmente en mi caso fue incómodo mayormente. Y fue en mi misma casa. Porque somos hermanas y ciertamente la información que recibió mi mamá fue bastante chimba y prácticamente la inhabilitó en la parte sexual. Por eso es sumamente importante el hecho de la información que viene de tus antepasados, porque no necesariamente es la correcta. Y tuvimos que llegar nosotras, bueno, Dios nos llevó a un proceso diferente y a entender cosas totalmente diferentes a lo que mi mamá entendió, la información que nos dio tanto mi mamá como mi papá, que fue totalmente irreal y nos iba a llevar a un fracaso en esta área que es tan importante. Bueno, en mi caso, en mi casa nunca hubo como... Siempre hubo como un lenguaje no verbal sobre el sexo porque realmente no era un tema que se tratara y había como muchos tabús dentro de mi familia en general, o sea, fuera del núcleo de mi papá y mi mamá, mis tías y todo eso nunca hablaban de sexo, era como algo que nunca se escuchaba en casa. Y yo siento que toda la educación de alguna forma sexual que recibí cuando era chica o era adolescente fue porque yo la investigué o porque obviamente estaba en un grupo de amigos en el colegio donde esto es un tema recurrente y normal.
¿sabes? No es como en casa, sino que aquí todo el mundo habla de lo que vive, de lo que hace y todo eso. Entonces, es como la educación que recibí, pero no fue como directamente de mis padres. Siempre era como un tema bastante incómodo realmente. Bueno, realmente en mi casa se hablaba súper libre de eso, aunque o sea, no quiero decir que nuestra crianza estaba basada en la iglesia, sino en principios cristianos. Porque obviamente si hablamos de iglesia, siento que lo encasillamos demasiado en, mira, esto sí se hace, esto no se hace, sino partimos del principio cristiano. Pero algo que admiro y sigo admirando profundamente de mis papás es que ellos nos enseñaron desde tanto el principio como la ciencia. Y no era como castigados o castigadas desde pensar algo que convencionalmente para la iglesia no está bien o tengo esta duda, pero en la iglesia no solemos ser abiertos. Se respondía con mucha tranquilidad. De hecho, recuerdo una vez yo tenía como 14, 15 años y estaba comiendo y me dolía el estómago y yo no sé por qué yo estaba pensando, o sea, ni siquiera recuerdo por qué ese era el tema y yo me volteé y le pregunté a mi mamá, mami, si uno tiene sexo oral y se traga la cosa, se traga el semen, a uno le da dolor de barriga. Y mi mamá, con su cara bien tranquila, mi papá sí estaba en crisis porque dijo, nada, este le duele el estómago, le hicieron la maldad. Mi mamá se volteó y me dijo, ok, vamos a hablar sobre este tema. Y o sea, con todo lo que ella tenía a la mano, me contó y me orientó y fue bastante libre en ese sentido. Yo recuerdo una frase que, o sea, me acompañó hasta que fui libre en este tema, y era que en mi casa se manejaba el mensaje de las mujeres se enferman, los hombres son los que disfrutan. Totalmente, o sea, eso era un mensaje que te inhabilitaba completamente. Y mi mamá siempre sentía que ella era una mujer que, o sea, como que en esa área no podía ser libre porque ciertamente las voces estaban allí constantemente. Y cuando yo perdí la virginidad con mi esposo, o sea, ese mensaje me acompañaba por en muchas oportunidades, y hubo un punto donde yo dije, nada, o sea, yo no nací para esto. O sea, había una palabra que no sé si ni siquiera si está bien dicha, que eres frígida, o sea, literalmente no disfrutas esto. Y yo eso lo abracé como una normalidad. Como una verdad. Sí, como una verdad. Y me pasaba que yo perdí la virginidad con mi esposo antes de llegar a Cristo, antes de conocer al Señor. Y yo tenía que tomar, yo lo enviaba y tomaba, y me tenía que prender para que mi cuerpo pudiese sentir cosas. Deseo o claro. Disfrutar, o sea, que realmente hubiese un disfrute. Y eso me hizo esclavo por un tiempo. O sea, yo creía que solamente podía disfrutar cuando estuviese bajo los efectos del alcohol. Hasta que llego a la iglesia, conozco al Señor, todos los demás. En la congregación donde estuve primero, había un grupo terapéutico increíble y eran pastores. Y ese pastor me ayudó muchísimo. O sea, él sí me habló así a calzón quitado. Me dijo, hija, usted está totalmente inhabilitada para esto. Y mi esposo se estaba volviendo loco, obviamente. O sea, porque no tenía ningún tipo de información, ni siquiera cuántas veces debía uno estar con su pareja, o sea, semanalmente. Particularmente siempre hay también como un mensaje fuera, ¿sabes? Que también tiene mucho que ver con la idea de que todo tiene que ser una obligación y sacrificio. O sea, siempre es como la mujer no disfruta, sino que bueno, esa es su obligación y es el sacrificio que tiene que hacer. Entonces, al final de cuentas, terminas como realmente viviendo lo que te enseñaron. Es como la mujer no disfruta, entonces tú, bueno, tienes que sacrificarte y obligarte a. Como ya dijo Kareli, venimos de la misma casa y en mi mente también siempre estuvo que el sexo era para que el hombre disfrutara y la mujer para poder complacer. Y ciertamente, mi primera vez no fue con mi esposo, sino como les había comentado, con mi ex. Y fue complicado, fue muy difícil, porque como yo no tenía una idea de cómo debía ser, mi mamá siempre nos dijo, es cuando te cases. Entonces yo decía, bueno, pero realmente, socialmente, todas mis amigas, mis compañeras de clase, yo era la mayor de ellas, siempre les llevo un año, y todas ellas ya estaban listas. Y yo decía, ya va, pero... Y había una de ellas que hablaba abiertamente de su sexualidad y decía, yo disfruto, yo hago esto, y yo decía, yo quiero eso, pero no entiendo porque no era lo que mi mamá me había dicho. Si mi mamá me había dicho que eso era horrible, ¿cómo esta me está diciendo que es sabroso? Entonces, yo me adentré a ese mundo con
esa persona y realmente la primera vez fue sumamente incómodo y sumamente desagradable porque ni siquiera fue un lugar apto o bonito para eso. Y me dolió horrible y, o sea, yo decía, incluso yo hasta sangré como que se me habían cortado un pedazo de brazo así. Y yo decía, qué horrible. Obviamente después de todo eso, para él fue como, wow, sí, lo logramos. Y yo, pero te como y me sentía como sucia, me sentía demasiado incómoda. En ese momento no me sentía amada. No me sentí como valorada y fue como ni cuidada y realmente fue como mi mamá tenía razón. Después, a lo largo de él, dije, no vale, claro que sí. Pero al principio, como está ese mensaje de las mujeres no disfrutan, esto es solo para el hombre, uno siente culpa cuando disfruta, ¿sabes? Cuando realmente eres libre, al principio yo sentía culpa, decía, no, o sea, esto no es la información que me dieron. Hasta que, bueno, Dios te hace libre, te educas, aprendes otras cosas y te das cuenta que esto es riquísimo. Y cuando entiendes que es riquísimo y que tu cuerpo también lo necesita y que biológicamente también tu cuerpo está cumpliendo algo necesario, o sea, el Señor te diseñó para sentir esto, tú empiezas a disfrutarlo más porque eres consciente. Háblame de cómo fue ese momento para ti. Oye, fue raro porque normalmente No, ya va. ¿Qué? Yo necesito que Jessica cuente los preámbulos. Me da risa porque yo cuando... Claro, porque yo le hago la rima a Jessica. Soy su manicurista y obviamente me sé cosas. No se entera de todo. Y una de las cosas que me ha gustado mucho, porque obviamente yo no tengo experiencia en el área sexual y nunca he tenido una pareja y muchas cosas, y me acuerdo que una vez estaba atendiendo a Jessica y nos sentamos a conversar, y me acuerdo que yo le pregunté y le dije, amiga, necesito que tú me cuentes cómo fue el preámbulo, porque ahí igual que todo es como, o sea, tú igual sientes deseo, tienes necesidades, estás con una... Y yo le decía a ella, o sea, yo siento que tengo la capacidad de regularme y de controlarme, porque obviamente nunca estaba con nadie, pero ajá, ¿y qué pasa si ese hombre huele rico, me gusta, está vestido de negro? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo? Dios mío. Y yo me acuerdo que una de las cosas que Jessica me contó, que obviamente quiero que ella lo cuente porque a mí me pareció algo súper, un consejo muy válido, era el hecho de saber y reconocer que somos débiles. Así que, amiga, te dejo con tu palabra. Bueno, pero mi esposo es guapísimo. Ese hombre camina y yo, Dios mío, qué bello. Pero obviamente cuando éramos novios era como, bueno, es rico. O sea, aquí, esta parte de aquí es hermoso, tengo el divino. O sea, me agarraba y era como, o a veces él me decía como, Vero, estás muy bonita, ¿sabes? Y uno veía esos ojos así como, no se querían desviar y yo, santo. Pero la verdad es que yo creo que, por lo menos en mi caso, no, la decisión de llegar bien al matrimonio no fue, y yo se lo comentaba a Fabi, inicialmente no fue por tener la conciencia de, yo quiero agradar a Dios. Yo recuerdo que tal vez tuve la oportunidad con otras personas con las que conocí, no sé, cuando rumbeaba, que conocía en el liceo, que conocía en la universidad o qué sé yo, pero era como que, yo no quiero que esto sea con cualquiera. Eso era lo que yo me repetía porque escuchaba a mis amigas, no, la primera vez fue horrible, ni siquiera fue en este lugar, o fue como que 3 horas, ¿sabes? Pagamos 3 horas en un hotel y ya, y yo decía, bueno, yo no quiero que esa sea mi experiencia. Cuando conozco a mi esposo, bellísimo, guapísimo, siempre ha olido espectacular y su cuellito es lo más rico, yo le dije, mira, para mí este tiempo de noviazgo no es para esto. O sea, y si tú vienes con experiencias previas, que obviamente sí, o sea, no obviamente, él sí venía con experiencias previas, yo decía como que, mira, yo quiero que nosotros lo hagamos diferente porque yo decidí llegar virgen al matrimonio. Ni siquiera le metí a Dios en medio de la conversación. Y obviamente cuando había momentos como que un besito, una cosa, uno quería que pasara a otro momento, yo sí era muy firme en decir, mira, hasta aquí. O sea, como que no. Pero a otras veces él era como que, mira, respeto tu decisión y hasta aquí, ¿sabes? O sea, cualquiera se echaba la carrera y nosotros decir como que hoy no podemos estar solos y hablarlo y decir como que, mira, hoy no podemos estar solos, hoy hueles divino, hoy yo estoy fabulosa, no podemos estar solos, vamos a caminar. Pero no era... tomar aire. Y no era un tema, para nosotros no era un tema de castigo, porque normalmente la gente dice como que, pero es que si estás con el tipo que te gusta, la chapa que te gusta, que no se vayan a la cama, es un tema de castigo. En nuestro caso no fue así.
creo que formó muchísimas otras cosas y bases en la relación que al final cuando llegamos al matrimonio fue como, por esto es que también tuvimos como esa recompensa. Pero yo también soy partidaria de que, bueno, si tuviste relaciones antes de casarte, igual el Señor hace todo nuevo. Sí. Y eso es lo más bello. ¿Y cómo fue tu experiencia de la primera? Bueno, mi experiencia la primera vez. No fue lo maravilloso como normalmente las mujeres dicen, no, sí, me llamo flores y tal, claro, o sea, estábamos casados y tal, pero para mí era completamente nuevo. Y yo luché con el pensamiento de compararme con sus experiencias previas, que aunque fueron muy precoces, por así decirlo, antes de casarme yo decía, y si no le gusta, y si no lo hago bien, y si a pesar de que tenía la libertad de hablarlo con mi mamá y de preguntar y de que tenía una formación bastante sana en ese sentido, era como, pero es que ya tú viviste esto, pues y yo no. Y si lo hago mal, si no te gusta, y obviamente no tanto el pensamiento de casa, sino culturalmente es como que si no le das una buena cama, entonces el tipo se va a ir. Y eso, yo luché por mucho tiempo con eso hasta que un día me dijo, no más, o sea, eso tiene que salir de tu cabeza porque si yo te elegí, yo elegí el combo completo. Y esto es algo que hay que ir construyendo. Y honestamente pasa. Ay, qué bello. Venga. La tuya, háblanos. Ajá. Bueno, mi experiencia, mi primera vez fue muy bonita, muy, muy bonita. No fue en un lugar romántico ni nada de eso, porque al igual que mi hermana, yo tenía 19 años y me sentía con un compromiso por el hecho de ser la mayor del grupo también, del grupo de todas, de primas, de amigas, y todavía ser virgen. Entonces, cuando conocí a mi novio, nos hicimos novios, muchas cosas me gustaron de él y dije, este es el hombre. Tengo hombre. Con un pecho. Y que nuestra amiga Jocelyn lo va a comprobar. Entonces, fue muy bonito porque mi esposo en esa área es muy cuidador. No lo voy a vender porque es mío. Pero sí es muy cuidador y detallista. Y fue en su casa, en un cuarto donde él estaba alquilado. O sea, no fue que si un hotel con pétalos de rosas en la cama ni nada por el estilo. Pero el momento fue muy bonito porque nos reímos, porque él me brindó seguridad, me dio confianza. Él también ya estaba recorrido. Exacto, ya tenía bastante experiencia. Y aún así, él me hizo sentir muy cómoda. Entonces fue chévere. Cuando me caso, ¿verdad? Y el Señor empieza a hacer las cosas nuevas, allí hubo un cambio. Porque, o sea, ese momento fue bello. Pero de ahí en adelante, con toda la información que yo traía y la forma en que lo estábamos viviendo, se volvió raro. Cuando me caso, hubo como un cambio bien rico. Yo también luché muchísimo con el compararme, en el sentido de, porque no esperé hasta el matrimonio, no tuve una luna de miel como la esperaba, o no tuve esa noche como era soñada o como era políticamente correcta, según lo que me vendieron después en la iglesia. Y me persiguió por mucho tiempo ese pensamiento de, entonces tú lo hiciste mal, y como lo hiciste mal, no tuviste esto o no tuviste aquello. Sin embargo, después, recapitulando, dije, o sea, no sé qué tan bien o qué tan mal estuvo. Exacto. Sin embargo, con él fue muy bello. Bueno, yo no he tenido ninguna experiencia. Me va a quedar decir que estoy en cero. Pero la tendrás. La tendrás. Pero Estamos orando por ti. Pero bueno, una de las cosas que sí he podido ver como a lo largo de mi caminar es que yo tomé la decisión de guardarme para el matrimonio cuando tenía 14 años. Ya yo había comenzado como a tener una relación con Dios. Y creo que por mucho tiempo en mi adolescencia y en mi adultez sentí que tomé la decisión por los motivos correctos. O sea, que bueno, soy la más pro, porque no sé qué, porque amo a Dios, no sé qué. Pero ya después cuando crecí, recuerdo que Dios comenzó como a organizar muchas cosas en mi vida y en una de esas me hizo darme cuenta de que yo había tomado la decisión porque tenía miedo. Entonces fue como muy revelador para mí porque realmente yo venía con un contexto familiar bastante difícil y desde muy pequeña aprendí que las personas que se enamoraban y se casaban para sufrir.
Entonces, para mí fue mucho más sencillo poder decir, bueno, yo voy a ser virgen hasta el matrimonio o voy a empezar mi vida sexual cuando me case, porque realmente no creo en el matrimonio. Entonces, si no creo en el matrimonio, no me voy a casar nunca. Era como una forma de guardar por muy debajo realmente creo que muchos de mis dolores y de las cosas que he vivido cuando era niña. Y fue como bastante revelador poder como conseguir esto cuando ya estaba más o menos grande y que Dios me lo mostrara, porque siento que Dios comenzó a hacer muchas otras cosas a raíz de eso. Hoy me doy cuenta de que fue una decisión tomada por miedo. Creo que le doy gracias a Dios de que no fue que un miedo loco de que me vaya al infierno ni nada de eso, sino que fue un miedo un poco más como de vivir las cosas que había visto en casa. Creo que también ha tenido mucha recompensa el hecho de poder guardarme. O sea, es como, bueno, entender cuál fue la motivación y también darle como con Dios un resignificado a la decisión. Me ha dado la capacidad de poder crecer mucho en otras áreas. Y me ha dado la capacidad también de poder entender, creo que la complejidad del matrimonio desde los ojos de la gente con la que la comparto, pues. Y ha sido como una experiencia bastante interesante. Más interesante de lo que debería, creo. Para mí, una de las cosas más difíciles después que inicié mi vida sexual fue todo el tema de mi mamá. Realmente pude haberlo hecho antes porque tenía amigas que a los 13 ya ellas habían iniciado su vida sexual y yo me sentía como atrasada, pero siempre tuve la necesidad y digamos el objetivo de buscar un hombre que supiera lo que iba a hacer. Porque si ya yo me había guardado tanto para estar con uno que no supiera ni ponerse un condón, que dije, me va a preñar 2 días y mi mamá me va a matar. Entonces, pues, y no me va a casar, o sea, yo dije, bueno, busqué, esperé hasta los 17 buscando y pues llegó esta persona que ciertamente él decía ser muy ducho y seguramente lo era y todo esto, pero no tenía como la sensibilidad y el amor que yo necesitaba. Entonces, la primera vez para mí fue dolorosa y frustrante por la forma en donde lo hicimos. Ni siquiera fue en una cama, en un cuarto, era como que tengo ganas de, bueno, vamos a empezar a tocarnos. Y estábamos en un lugar, en una puerta, o sea, una cosa que yo decía, Dios mío, de verdad, Pasando pena. te lanzaste a eso. Sí. Y, o sea, era un lugar donde fino, si ya yo hubiese estado iniciada sexualmente, pero no era un lugar como para una primera vez. Ciertamente, creo yo que en su mente no estaba, y en la mía menos. Aquí iba a ser la primera vez, pero era como que, bueno, él era un hombre corrido, tenía deseos sexuales y bueno, necesitaba por lo menos una tocadita. Entonces, como bueno, y en el momento pues ese hombre se encendió, después yo no entendí, porque obviamente cuando uno está excitado, uno piensa totalmente diferente. En ese momento yo no lo entendí, para que era como, pero que yo aguanto como una gacha. Para complacer. Para complacerlo. Y después de eso, obviamente, o sea, eso me ardía, yo no podía caminar derecha o cómoda, sin embargo, yo tenía que hacerlo porque si mi mamá se daba cuenta, creo que yo decía, me va a botar de la casa. Y, cuando ella, no, lo peor de lo peor fue que yo me inventé un embarazo psicológico de todo el rollo. Y entonces fuimos a la clínica y como mi seguro era por parte de mi papá, si yo estaba embarazada, el seguro no me iba a cubrir. Y la muchacha en la recepción me dijo, mira, si estás embarazada, el seguro no te va a cubrir. Entonces, piensa bien si te intervenimos, si entramos a ver por qué tienes todos esos síntomas de vómito, no sé qué. Yo decía, es gastritis. Y mi mamá, claro, es gastritis, vámonos a la clínica. Y cuando ella me dijo eso, yo caí en cuenta, fue sumamente incómodo, porque, o sea, tuve ahí en la clínica que decirle a mi mamá, primero yo llamé a mi pareja, le dije, mira, pasó esto y él dijo, bueno, dale, y si tenemos que pagar algo, ahí resolvemos cómo hacemos, y yo obviamente te voy a apoyar en eso. Ciertamente él sí me cuidó en el aspecto de que yo le dije, después de, necesito que vayamos a un ginecólogo para yo ponerme en control, porque no es como, o sea, yo no era loca en el aspecto de, bueno, vamos a hacerlo y después yo me paro y para ver si se sacude y eso no, ¿sabes? Entonces, como todos esos temas no se dieron. Entonces yo le dije, vamos a un ginecólogo, él me llevó a un ginecólogo
Y obviamente para mí era un tema como, fue lindo porque él estuvo conmigo siempre, él fue el ginecólogo conmigo, obviamente ese día en la clínica no estuvo, porque él estaba en su cosa, él era más grande que yo, entonces él trabajaba, yo no, entonces yo sí fui con mi mamá. Mucho más. Mucho más que sí, él tenía como 5 o 6 años más que yo. Eso fue muy difícil, yo tener que en la clínica, con todo el susto, decirle a mi mamá, mira, perdí la virginidad y puedo estar preñada, entonces ya tú sabes que, bueno, mi mamá casi me esmoñó ahí en la clínica, yo con la vergüenza, o sea, con el susto de si estoy preñada me dañé mi vida, y con el susto de que mi mamá me va a esmoñar aquí delante de todo el mundo. Mi mamá se fue, tuvieron que llegar una de mis hermanas. Pero ya no me acuerdo de eso. Claro, para un trauma. Tuvieron que llegar una de mis hermanas y ciertamente no era psicológico. O sea, después que salí en la clínica se me quitaron las náuseas, los vómitos, los yeyeros y todo. Yo dije, no, porque se aguantó un poquito más. Y cuando te pasó, ¿tuviste un lugar seguro donde ir a decir, mira, perdí la virginidad, lo hice así, ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? No sé si lo hice bien o lo hice mal. Claro, con ustedes al siguiente día, porque una amiga de ellas, que era la mejor amiga de mi otro hermano, somos 3, se dio cuenta y me dijo, Carlos, ¿tienes algo que contarnos, verdad? Y yo así caminando, ¿y qué? Porque claro, no estaba mi mamá, ya que en momentos de llorar mi pata. Entonces yo dije, sí, lloré y saqué a mí en las escaleras de la casa. Y entonces ellas no sabían si llorar, si reírse, era como, ¿cómo que carajita? Me decía, esta carajita no te... Y yo, bueno, para tú tampoco te esperas que uno está casando a gente. Y después él me llevó a un hotel, pero obviamente ya luchaba con el mismo pensamiento de ella de esto, o sea, sí, esto cosa, una cosquilla, una cosa, pero no es como, se me van las piernas como la otra amiga me decía, ¿sabes? Y será que tu amiga mintió. Será que tu amiga Pero veía muchas cosas que no tenían que ver. un burro como, ¿sabes? Pero bueno, así fue. Pero qué importante, o sea, qué increíble. Yo que soy mamá de 2 hembras. Escuchar a Carlos, a mí se me olvidó un montón de cosas que contó Carlos y vivíamos en la misma casa. Ver cómo Carolina no tenía un lugar seguro a dónde ir o escuchó una información afuera, ¿sabes? Que eso siempre va a pasar, pues siempre nuestras hijas van a escuchar información afuera. Pero si no tienen ningún tipo de información adentro, ellos van a querer experimentar conforme a lo que le dicen afuera. Entonces me enseña como mamá. Creo que, tranquilo. no, yo creo que si hubiese pasado, por lo menos aquí ustedes hablan, y yo pensaba, yo decía, si tal vez no me hubiese casado tan joven, yo me casé a los 20, 21. Sí, o sea, yo Por creo ahí, que por ahí. pensando, sí, como a los 21. Yo creo que tal vez si no me hubiese casado tan joven, tal vez hubiese tomado la decisión de tener una experiencia, porque obviamente creo que igual el pensamiento, yo siempre digo, uno puede cambiar de opinión, aunque yo estaba 100% segura de que, mira, yo quiero que sea especial y quiero que sea en el matrimonio, tal vez eso a medida que pasara el tiempo y mis necesidades y mi visión de mundo fuese más Yo meto la mano por ese pensamiento porque la gente siempre dice no, porque los adolescentes son así como calenturientos y andan con las hormonas revueltas. Oye, yo también, Y yo dije, no, mami, si tú piensas que el adolescente es calenturiento porque usted no ha tenido una mujer sola de 25 años o yo a su lado, eso sí es peligroso. entonces claro, lo pensaba y yo decía, oye, qué bien que pude como que escoger joven a un buen tipo, No, yo porque creo que no es lo mismo escoger joven a escoger bien. O a casarte corriendo porque tienes ganas y entonces después en el camino te das cuenta que fue una decisión incorrecta por hacer lo que es correcto y es un desastre para tu vida y para la vida de esa persona. Y que al final lo pienso y yo digo, tal vez si hubiese sucedido antes, durante, como sea, yo creo que yo sí hubiese tenido un lugar seguro donde ir. No solamente, por lo menos a donde mis hermanos. Yo podría muy sencillamente decir a mi hermana, mira, con la pancha. La pata sabrosa. No, yo creo que hubiese ido donde mi mamá. O sea, no creo que hubiese tenido ningún tipo de problema y tampoco creo que mi mamá se hubiese infartado. Eres la peor. Creo que mi mamá me hubiese escuchado, me hubiese dado su opinión muy clara y sincera y se me hubiese preguntado qué quieres hacer tú. Exacto. O sea, no hay nada Y impuesto. que creo que también es un tema Exacto. de madurez, ¿no? Porque a veces es como muy fácil pasar la línea de lo políticamente correcto
y hacerlo políticamente incorrecto también, porque al final si Exacto. te casas con una persona con la que no tienes ningún tipo de afín, o por lo menos una de las cosas que yo recuerdo mucho es que yo crecí con una de mis mentoras que era psicóloga y recuerdo que una vez estaba yo adolescente, tal vez era una forma de persuadirme, ¿no? De muchas cosas, pero recuerdo que ella me comentó que el cerebro no estaba totalmente maduro antes de los 23 años. Por eso era súper recomendable que las personas escogieran una pareja seria a partir de los 23 años. Porque es como que ya todo tu cerebro obviamente se desarrolla de forma completa y puedes tomar decisiones mucho más asertivas. Y yo creo que eso fue como una de las cosas que me motivó. Dijo, bueno, me parece que los 23 años es una buena edad. Ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Pero efectivamente creo que sí hay un cambio. O sea, por lo menos yo siempre considero que Jessica es una persona súper madura. Creo que desde que la conocí. Súper. Y es como súper asertivo porque al final escogiste también desde la madurez con la que te caracteriza, ¿sabes? Y qué fantástico lo que dices porque creo que es algo que es muy tú. El hecho de poder decir, verdad, siento que sí tenía un lugar seguro a donde ir y que igual si hubiese decidido iniciar mi vida sexual antes de casarme, igual creo que me hubiese sentido amada, validada, ¿sabes? Y creo que eso es sumamente importante y que no todo el mundo tiene eso. Creo que es parte de... Sí, privilegio. Y también escogiste un hombre maduro. Son dos señores. Cuerpo de Dos señores de 60 años más. Somos dos señores. Con la información que tengo hoy, que pudiera ser diferente si pudiera volver atrás. Pues ciertamente hubiese esperado el matrimonio. Yo también. Porque aunque la gente diga que es estúpido, que es un papel, que qué te pasa, Que hay que estás probar loca. mucho para ver cuál es el mejor. Sí, estás loca, ¿cómo te vas a quedar con una nada más? Todo eso lo he escuchado. Y ciertamente, pues, chévere, le agradezco a mi ex toda su disposición, pero el estar haciendo las cosas bien, estar en el pacto, digamos, hacer las cosas como Dios te dice, es un orden. Exacto. Y yo empecé en desorden y tuve mis consecuencias de ese desorden. Ciertamente yo también estuve antes con mi esposo, con el que estoy, y Con el que estarás. con el que estaré hasta que se nos pegan los Mi dientes. esposo es con el que estoy, no sé qué. Pues estuvimos antes y estuvo chévere, sentí unas cosas diferentes a lo de la primera vez porque dije, bueno, ciertamente algo se siente, entonces voy a ver qué más puedo sentir y me voy a abrir un poquito más. Entre obviamente también la inseguridad de que es mi primera vez, que es esto. Mi esposo también ya tenía unas experiencias previas, era, digamos, lo que vulgarmente un bichito del mundo, entonces él ya sabía que era lo que Ella se va a vengar a su esposa Sí, completa. sí, es un bichito. Por eso te pidió perdón al principio. Y yo no, obviamente para mí era como, yo me voy a mover como es, yo me voy a montar como es, yo cómo me monto, o sea, que porque ciertamente yo sentía que como él era un poquito calmado, digamos, yo igual él seguía, digo yo, teniendo sus experiencias por fuera, por los mensajes y las cosas que yo le encontraba, y era difícil, pero nosotros decidimos, cuando él me pidió matrimonio, después que teníamos 4 años de relación, nosotros decidimos pues calmarnos y guardarnos, y estuvimos guardándonos aproximadamente como por 1 año y medio, más o menos. Y Dios fue increíble todo porque en mi luna de miel, nosotros sí tuvimos una luna de miel en un hotel, después nos fuimos de viaje y no sé qué, pero en mi noche de bodas, yo tenía una nueva virginidad. O sea, fue increíble porque ya yo había estado muchas veces con mi ex y con mi esposo y para mí era como, bueno, ese hueco va a estar listo ahí para... Y ciertamente, cuando yo tenía mi ropita, mi baby doll, no sé qué, y Ropita de la noche. mi ropita buena, candente, Matadora. la matadora. Y yo cuando una amiga, porque mi mamá no pudo ayudarme a subir a quitarme, ella me lo puso, pero no me quería quitar el vestido. Entonces una amiga subió y me dijo, bueno, yo te ayudo a quitar el vestido porque soy un perolero que yo tenía. Entonces ella me ayudó a quitarme un perolero.
Y ella me abrazó a mí, yo te amo, la vas a pasar tan bien. Y o sea, yo me sentía como la primera vez y ya yo había visto a ese hombre completo, todo. Entonces, yo me sentía literal como la primera vez. Fue bellísimo como él lo hizo todo diferente a nuestra primera vez anterior. Y fue como, wow, señor, qué bonito es hacerlo así, porque después que lo hicimos, yo me sentía rico, no me sentía como, ¿cómo se te ocurre? Si tu mamá te ve, sí, o sea, yo bajé después de la luna de la noche de bodas, mi mamá se quedó en el mismo hotel, para ella nos iba a llevar al aeropuerto. Yo bajé con mi boca así roja, así, y mi mamá, ¿qué te pasó aquí? Y la amiga de mi mamá le dice, cállate, que eso fue por las cositas. Y yo me sentí relajada. Yo soy una mujer grande, casada, que ya puedo bajar sin sentirme mal. Y ese peso psicológico que tenía, el no lo estás haciendo bien, era difícil y no me dejaba disfrutar. Después que me casé, yo dije, mira, ya va, tú sabes que yo, ahora sí yo tengo hasta tenía la confianza para decirle a Aarón, ¿cómo me pongo? Si yo abro las patadas, si tú qué te sientes, si yo me pongo, si yo me... Porque ya yo me sentía con la legalidad de hacer eso. Y fue divino y eso yo lo cambiaría. Esperaría hasta el matrimonio. Si hubiese sudado así que eso. Yo lo sentí feliz. Me encanta. Yo soy una señora. Ya Soy va, una señora que aplaude. Y de las 4 es la única que aplaude. Sí, que me voy así también. No, yo creo que añado eso y que no, o sea, no sé qué hubiese hecho de diferente, honestamente. No harías nada. No, chamo, Es verdad. súper. Bueno, pero tú. Pero déjala pensar, chica, Yo voy a añadir algo a lo que decía Caro y yo creo que va más allá del papel, ¿sabes? Como de la legalidad. Yo creo que es cuando estás en confianza y en seguridad de que estás construyendo algo con algo. a futuro. O sea, porque yo soy de las que dicen, mira, se construye una casa, se construye una empresa, se construye una profesión y también se construye la vida sexual con esa persona, porque un encuentro no se va a comparar a toda una vida donde ya tú sabes hasta lo que no me gusta y hasta que vas descubriendo qué cosas sí, qué cosas no, porque No, y siempre me descubres algo. parece muy loco porque era una de las cosas que yo hablaba con Carelis en el hecho de que la gente siempre te vende de que tienes que tener muchas parejas para conocer muchas cosas y para disfrutar a diferentes personas. Y que particularmente en esas conversaciones siempre nos damos cuenta de que realmente no es así, porque no es lo mismo que tú puedas literalmente tener la capacidad de hablar con alguien siempre y de explicarle qué te gusta, qué no te gusta, dónde te tocan, dónde no te tocan, a tener que encontrarte con una persona diferente cada mes, cada fin de semana, a la que tienes que explicarle de cero qué es lo que te gusta. Al final terminas O conformándote. Exacto. Eso, ¿sabes? Increíble. Qué dichoso va a ser tu marido. Eso está increíble. Porque es empezar de cero, empezar de cero, empezar de cero. Sí, y que también es como, bueno, por lo menos yo creo que tampoco cambiaría nada, a pesar de que siempre me he encontrado con gente que, por lo menos hace poco, estaba teniendo una clienta en el negocio, y yo le pregunté, porque a mí me gusta hacer preguntas inquisitivas, yo tampoco soy una mansa paloma, ¿no? Preguntas incómodas. Y yo me acuerdo que le pregunté a ella que cómo definiría un buen beso. Y me acuerdo que esa mujer se tira hasta allá, pero cada vez que la vez te pregunta a una persona, la persona siempre me responde con lo mismo. Y que me parece muy complejo porque todo el mundo termina diciendo, para mí un buen beso se basa en la química que tengo con la persona. O sea, yo puedo besarme con una persona en el otro que no me gusta, es como, ay, qué lindo, estaba bellita. Pero besar a la persona que te gusta, que te atrae, es como otra cosa. Y eso me parecía súper interesante. Y recuerdo que ella me devuelve la pregunta y me dice, ¿y tú cómo definirías un buen beso? Y yo le dije, yo nunca he besado a nadie. Y esa Y que es mi mujer, sueño. esa mujer es así. Me dijo, ¿cómo es posible que tú no? Y me da risa porque es normalmente la reacción que la gente tiene, ¿sabes? O sea, yo por lo menos siento que he tenido jefas con las que he podido hablar y que ellas también han hablado un poco de cosas que han sido súper interesantes para notar. Pero para mí siento que no fue una pérdida de tiempo. O sea, yo creo que soy una persona que ha podido disfrutar sus etapas. Y por lo menos en la adolescencia no me sentí tentada nunca a acostarme con nadie. Creo que eso es como, nunca fue importante para mí. Ahorita en la adultez han pasado cosas. Han pasado cosas. Hay otras. Pero hay otras cosas. Pero igual creo que... Fabi, si usted me está viendo, yo le gusto. Ya lo sabe, écheme los perros. Pero por lo menos ahorita, ya que estoy más grande, sí, creo que volvería a tomar la decisión de esperar.
bastante. Porque ha sido muy beneficioso para mí. O sea, siento que poder crecer no solamente como persona, sino también como mujer, en mi relación con Dios, en cosas que quiero, que aspiro, que me gustan y que de alguna forma siento que no es lo mismo darte la oportunidad de conocerte tú sin tener que depender de alguna forma de otra persona, sino poder como explorar completo toda tu persona, las cosas que te gustan, los cambios de lo que quieres hacer, si te quieres pintar el pelo, si no te gusta el pelo así, o sea, si quieres empezar un negocio, si lo quieres dejar, o sea, es como bastante beneficioso haber tomado la decisión de esperar. A pesar de que obviamente ha sido un tiempo complicado porque uno va creciendo, mi amor, como te explico. Pero igual creo que me ha dado mucha sabiduría y ha sido mucho más valioso porque siento que he podido crecer con mujeres casadas, que ha sido también un regalo porque no todo el mundo las tiene. Y siento que yo aprendo mucho de ustedes, ¿sabes? Como en forma general, el hecho de poder saber que igual que Jessica tengo un lugar, si el día de mañana decido que no quiero guardarme y quiero acostarme con ese hombre, huele rico y quiero una camisa negra, siento que también tengo un lugar seguro al que puedo ir, que es también sumamente valioso, pero no. Claro. Yo sí lo cambiaría. Yo también esperaría hasta el matrimonio. O sea, al principio, pensando mientras que ellas hablaban, yo decía, no, bueno, sí esperaría hasta el matrimonio. Pero creo que antes de eso, yo también me diera la oportunidad de conocerme mucho más y escoger una persona después que yo me ame y me escoja primero. O sea, escogerme yo, amarme yo y escoger una persona para que me complemente y no escoger una persona porque necesito sentirme amada, porque ni siquiera yo me sé Y que amar. creo que es algo muy común, ¿sabes? Como, por lo menos, porque la gente inicia su vida sexual obviamente cuando es adolescente. Amiga, y yo me veo, o sea, yo veo a la persona que soy hoy y veo a mi adolescente de 16 años y creo que la veo tan gris. O sea, siento que obviamente las personas que me conocen de cerca, cuando les comento eso, que yo siento que cuando era adolescente era tan gris, como tan introvertida, siento que podía dejarme llevar como por cualquier cosa. Siento que hubiese sido, y creo que es una de las cosas que le atribuyo a mi relación con Dios, ¿no? Y es que yo siento que Dios siempre me guardó. O sea, es una cosa demasiado loca, no la puedo ni explicar, pero era como demasiado loco que habían personas que estaban enamoradas de mí y yo nunca me enteraba 3 años después porque un amigo del chamo me dijo, mira, no, por ahí estuvo tu adolescencia enamorado de ti. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no? Y siento que fue como muy beneficioso porque una de las cosas que yo le decía a Dios era como mi corazón no hubiese podido con el hecho de volver a repetir la historia, o sea, de tener que estar con un hombre que me hubiese traicionado, que me hubiese dejado. Yo siento que eso hubiese cerrado por completo mi corazón al amor de forma absoluta. Y siento que fue exactamente eso de lo que Dios me cuidó, ¿sabes? Como que me dio la oportunidad de, ok, esto es un área un poco sensible, vamos a enfocarnos en otra cosa. Y una de las cosas que siento que también mantuvo como muy vivo la esperanza de algún día casarme era el hecho de poder como leer, o sea, siempre he sido como una romántica aficionada, me encantan las historias de amor, me encanta leer y esas cosas, y siento que de alguna forma, aun cuando esto es mucha ficción, fue como una forma de Dios también de mantener vivo la esperanza de que sí había como un amor bonito, ¿sabes? Una persona que te coge, que te ama, que trabaja por ti, que se esfuerza por ti, y creo que sí es valioso el hecho de verlo, poder tomar como un poco más de decisiones cuando estés un poco más grande. Sí. Pues. Yo viví una soltería bastante chévere, siento que disfruté mucho, que quemé esa etapa en comparación a muchas personas que estaban a mi alrededor. Ya a los 19 años era una Carelis que necesitaba ser amada por alguien, ¿sabes? Que no se quería quedar sola o que sentía que si no tenía un novio, simplemente era una persona que no era vista o que no era atractiva para. Y eso fueron una de las cosas que me impulsaron a tomar la decisión de, bueno, estar con alguien. Además que obviamente este hombre me gusta. ¿Quién es ese? Pero también, al igual que Fabi, veo cómo Dios me guardó muchísimo y este era el hombre para toda mi vida. Tenía propósito, era muy de Dios. Sin embargo, en el camino cometimos muchísimos errores. El tema sexual, después que nos casamos y pusimos nuestra vida en orden, cambió. Sin embargo, hubo un proceso de limpieza, porque cuando comencé no tenía personas claves en mi vida, que siento que es sumamente importante, personas claves, y lo que recibes, la información que recibes a las personas que escuchas, y personas con sabiduría que te pueden hablar, no solamente de lo que es
correcto para el Señor, sino cómo puedes disfrutar desde la sanidad. Entonces, en el camino, Dios me regaló muchísimas personas sanas, con sexualidades disfrutables, que me enseñaron cosas. Entonces, bueno, fue como un cambio así, 360 grados así, que todo se giró y se movió, porque literalmente Dios limpió el tema de la sexualidad, la información que recibí. Dios me ha estado enseñando a amarme y a escogerme, entonces ya puedo escoger a mi esposo y amarlo de una forma diferente porque me amo a mí primero. Como dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si no te amas, tú amas a medias. Por eso lo cambiaría. Sí, creo que cambiaría la decisión, pero creo que cambiaría la decisión en ese sentido. Primero me escojo, primero me amo, me conozco, me disfruto, le doy la oportunidad a Dios de hacer todo lo que quiera hacer en mí. Luego escojo no desde la carencia, sino desde el propósito. Y tengo personas claves que me llenen de información, que me hagan bien, que me edifiquen y que me enseñen a ser una persona libre. No vivir un libertinaje, pero sí libre para disfrutar todas las etapas del matrimonio. Es que ciertamente el corazón de Dios sobre el sexo nos habla de pacto. No es solo el placer, porque ciertamente Él nos los dio para que disfrutemos de nuestra vida conyugal. Y siento yo, que se ha distorsionado mucho y ya lo vemos como sexo. Y ciertamente, por ejemplo, a veces yo le digo, cuando estoy molesta con Aaron, bueno, vamos a tener sexo. Y él me dice, Carolina, vamos a hacer el amor. Sí, yo quería compartir algo rapidito y es lo importante de tu relación con el Señor. Escuchando a Fabio, me acordé que para mí ha sido una experiencia increíble incluir a Dios en el tema sexual, ¿sabes? Y que me da risa porque la gente siempre piensa, y eso es como Que el Señor se va. No, que Dios se pone unos lentes y Sí. se pone allá en el rincón Sí. y que no hay que ver. Está bien, Levanta esa pierna, falta energía. Para mí ha sido genial y yo he podido experimentar el hecho de orar por cosas que quiero hacer. Ciertamente esto es un proceso que tú hablas con tu pareja, como decían las muchachas, y son acuerdos. Tú vas como creando, cada pareja va creando su forma, exacto. Yo siento que Annie se parece mucho a mí y eso me encanta. O sea, en la Caribe que ha salido, la que se ha descubierto, me doy cuenta que nosotros nos parecemos muchísimo en esa área y yo digo, Señor, tú eres tan increíble que hasta en esto, ¿sabes? Este hombre se parece a mí, le gustan las cosas que a mí me gustan, entonces, genial. Y yo he orado al Señor por cosas tan, o sea, profundas. Me encanta. Carolina lo hubiese dicho, Que tan profundas como, Señor, ayúdame en mi frecuencia. Porque sí, la no, o sea, dinámica cosas matutina, más no sé qué. profundas. Ese coño quiero temblar. Cosas más profundas y he orado y le he dicho, Señor, o sea, si esto te agrada, házmelo saber con mi esposo de tal forma. Y mi esposo hace eso y yo digo, Dios está en la vuelta. Chao. Claro, ¿Sabes? mami, Dios está pronto para la vuelta. Dios está pronto para la vuelta y no le cerramos puertas a tantas cosas por tantos mitos, por ver la sexualidad tan cuadrada, esto es así y ya, sino que, o sea, es así, Sí. ¿sabes? Y que al final creo que Dios Realmente- guía demasiado. realmente es ahí donde vemos el corazón de Dios en el ámbito sexual, ¿no? Porque es como Dios es muy amplio y al final cada ser humano tiene una forma particular, ¿no? Pero es lo importante del proceso de madurar y de conocerte y de disfrutarte, lo que te lleva también a complementarte con tu pareja y disfrutarlo también, Totalmente. ¿sabes? Es como, por lo menos, no sé, si tú comparas la Karen de 19 años, que era lo que estás diciendo ahorita, que era una persona un poco más insegura, que dependía un poco más del otro, obviamente hay un punto donde te toca hasta fingir, ¿sabes? Exacto, y quedarte callada con cosas que no te gustan. Porque entonces es como no, porque si lo incomodo, porque si se va, porque me abandona, porque es como, exacto. Y que me parece muy loco porque la gente siempre saca como un poco a Dios de la ecuación, porque es como no es que nos han enseñado que el sexo es sucio. Entonces es sucio, es para pecadores. Cuando ¿Cómo va a ser sucio algo que da una vida? Que tiene la capacidad
de formarte y de crearte a ti. Claro, hermano. pero al final recibes esa información de personas que no lo han disfrutado, que han tenido una sexualidad frustrada, que han tenido una sexualidad comenzada tal vez desde abusos, ¿sabes? Y al final todo eso distorsiona lo que es el sexo para ti y la forma en la que se lo compartes al otro. Porque si para mí fue horrible, yo te voy a decir, no, ya te has vuelto, pero eso es horrible, ¿ya? Y No vaya por esta no camino. vaya por ahí. Pero por lo menos... no te quedes con uno solo, prueba, para que el que Exacto. más te Y que guste. por lo menos en mi Esas caso, cosas en el locas. ámbito sexual, a pesar de que no he tenido una relación sexual y no he tenido una pareja como tal, yo siento que Dios me ha preparado para. Porque al final, Totalmente. porque usted lo confirma. Porque al final de cuentas es como una de las cosas que siento que Dios, con las que Dios me confrontó, era tú realmente quieres casar. Y no lo piensas o lo desestimas porque tienes miedo, pero yo hago todas las cosas nuevas. Y si yo hago todas las cosas nuevas, parte del trabajo también es comenzar a remover esas cosas que aprendiste que estaban mal y que te toca resignificar y trabajar, porque entonces es como, bueno, vas a llegar al matrimonio con la idea de que esto no se disfruta y que esto es solamente para que los hombres lo disfruten y que la mujer realmente no siente deseo ni placer. Y vas a vivir un matrimonio frustrado donde no te puedes complacer tú ni tampoco puedes complacer a tu pareja. Y frustra a ese hombre. Dígalo, Frustra a ese hombre. Lo lanzas por la calle. Yo quería agregar ahí que creo que también, como hablando de Dios en este ámbito, es bello saber que te invita a un compromiso. Y que no solamente es, mira, un ratico de placer porque esta es la mujer que escogiste, pero si luego escoges a otro. O sea, por ejemplo, desde mi perspectiva cambió mucho eso porque yo pasé por un proceso médico y obviamente eso estaba restringido. Y fue como, ya va, nos han vendido entonces que el matrimonio es solamente el sexo. Total. O hay un compromiso más allá. De hecho, en estos días hablaba con una amiga que, bueno, está pasando como que por un tema emocional y tal. Y yo le decía, ¿tú estás segura que ese es el hombre que tú quieres? Que sea el papá de tus hijos. ¿Tú estás segura que si algo a ti te pasa, te enferma, es un hombre que esperaría por ti? No, que eso también, o sea, eso también es un compromiso. El compromiso no es solamente, mira, es que yo te voy a hacer bien mientras todo esté bien. Es que es un Mientras compromiso, funcione. no lo escogiste. Y que creo que también ha sido algo muy valioso para mí, porque por lo menos era normal. Obviamente yo crecí en un ámbito cristiano, crecí en la iglesia desde que tenía 4 años y está siempre el tema de la culpa de si tienes relaciones antes del matrimonio, te vas a ir al infierno y Dios te va a desechar y te va a poner por allá donde quieras y se va a olvidar de ti. Pero en mi caso, siento que obviamente desarrollé una relación con Dios muy personal que me llevó a darme cuenta y a entender que por algo Dios había guardado esto para el matrimonio y al final es que Dios quiere guardar tu corazón. O sea, Dios no te está diciendo, mami, no te vayas a acostar con ese hombre que viste en ese bar. Yo sé que tiene una camisa negra, que huele riquísimo, que tú quieres estar con él, pero realmente ese tipo no le importa, no te quiere cuidar, Exacto. solamente quiere estar Exacto. contigo una vez y realmente no le va a faltar. Y creo que ahí fue donde me di cuenta de que realmente esto era mucho más valioso, porque tuve una prima que tuvo relaciones sexuales con una persona cuando tenía como 15 años. Y yo me acuerdo que una de las cosas que yo admiraba de ella era la forma en la que ella se desenvolvía con los hombres. Era una persona pícara, la dejaban entrar el fin de sin pagar entrada, o sea, una cosa súper loca. Y siento que era algo que yo particularmente no tenía. Y me acuerdo que ya cuando estábamos grandes, que teníamos como 19 años, nos sentamos a hablar y yo le dije a ella como, wow, una de las cosas que más he admirado de ti es el hecho de cómo te desenvuelves con los hombres y cómo de alguna forma, bueno, o sea, pues hablar con esa gente a mí me cuesta. Y ella, me acuerdo que ella me decía como, Fabi, y yo siempre quise ser como tú. Y me acuerdo que esa conversación de paso fue como en una plaza y nos dio una apertura súper amplia para hablar de muchas cosas, pero ella me decía como yo estuve con muchos hombres cuando era adolescente, porque obviamente tenía muchas carencias, pero al final de cuentas pasaron muchas cosas por mi vida y ninguno de ellos pudo cuidar. Al final tuve que lidiar con muchas cosas que son muy fuertes, como ir a un ginecólogo, ver si tengo una enfermedad de transmisión sexual, cómo compro los anticonceptivos, será que me tengo que poner un aparato o algo. Y estás sola. Y estoy sola y no podía hablarlo en la casa porque entonces todo era un tabú dentro de la casa, entonces la gente no puede tener sexo sin casarse y un poco de cosas locas. Y al final tuvo que vivir consecuencias muy duras y estar con hombres que le gustaban, pero que realmente no les interesaba a ella nunca por su vida. Y tener que asumir como esas consecuencias sola, ¿sabes? Sin el respaldo de nadie, solo de sus compañeras de clase que también tenían su misma edad y que esta sí tenía una tía con la que podía hablar sobre eso y que esa tía acompañara a mi prima a poder chequearse, a poder saber qué iba a hacer, ¿sabes?
Y ahí fue donde me di cuenta de que realmente Dios no estaba en contra de esto porque, ay, Dios es aburrido, no quiere que uno disfrute, sino que realmente el corazón de Dios es cuidar tu corazón lo más que puedas, ¿sabes? Cuidarte del dolor, cuidarte de que una persona te lastime. Y por eso es importante no solamente integrarlo en el ámbito sexual, como dice Jessica, sino en el hecho de escoger a una persona que realmente te guíe a Dios, ¿sabes? Y te, de alguna forma te complemente. Yo creo que también o sea, creo que ahí está demasiado el corazón de Dios, en que ya uno trabaja demasiadas cosas fuera o antes de tener relaciones, o sea, de iniciarte sexualmente, y que el Señor cuide tu corazón no es solamente para, mira, no te acuestes con nadie, sino es que Él va a seguir trabajando en ti en ese proceso, y en entender que es un proceso en el que el Señor va a seguir, mira, vamos a tumbar esto, vamos a quitar esta creencia, vamos a quitar esta carencia, vamos, llegas con una nueva mentalidad, porque escoges entonces desde creencias limitantes, desde carencias, y te dañas aún más de las que ya vienes dañado. Vamos como a ir cerrando, pero me gustaría que si pudieran volver, por lo menos nosotras, porque tú lo iniciaste, digamos, en el orden y en un pacto, si pudiéramos volver a esa Carolina de 19, a esa Carolina de 17, ¿qué diríamos? Si de verdad vale la pena esperar, y qué le dirían todas a una, digamos, una niña que no se ha iniciado, o a una mujer, porque bueno, si ya tú tienes tus 20 y pico y no has iniciado, pues, ¿qué le dirían a una mujer que no ha iniciado para que, como que le recomendarían para que ella inicie de una manera diferente y no lleve tantos trastes que igual vas a llevar? En el ámbito del, digamos, de Dios, y en el ámbito fuera de Dios, porque si nos estás viendo y no eres una persona que aceptó a Dios en su corazón, pues también este tema es para ti. Sí, exacto. No te voy a decir hazlo o no hazlo, porque creo que esa es una decisión muy personal y tienes que tener convicción de por qué lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo y por qué te estás guardando o para qué te estás guardando. Si no lo has hecho todavía, es sumamente importante que quemes cada etapa de tu vida. Disfrutes lo que tienes ahorita, ese momento contigo, te enfoques en ti, te enfoques en crecer, te enfoques en madurar, te enfoques en sanar, te enfoques en amarte, en escogerte, en buscar ayuda para ti. O sea, primero conócete a ti, se completa tú para después buscar para complementarte con otra persona, no esperando que la otra persona te haga feliz o creer que en eso vas a encontrar la felicidad. Que la presión social es estúpida. Ciertamente, como dijo Carelis, tú eres la única persona que sabe sí o no. También te diría que no necesitas estar con una persona para liberar. Yo, en mi experiencia, creo que lo mejor es esperar. Encontrar una persona con la que tú te sientas realmente segura, realmente amada y realmente abrazada, porque van a pasar procesos en tu vida y es bonito que la persona con la que estás en la cama también esté fuera de ella en todos tus procesos y en todos tus trámites y en todas tus cosas. Ciertamente la persona que, como decía Fabi, que conociste en la discoteca, que conociste por aquí, que bueno, que lo agarraste porque sentí una cosquilla, esa cosquilla pasa, hermana. Y no es amor. Y no es amor, y lo puedes hacer, pero después esa persona se va y ya. Imagínate que esa persona se vaya y te deje con una enfermedad o te deje con un bebé. O sea, una relación sexual es un acto de responsabilidad. No es un acto de lo voy a hacer porque es sabroso y es placentero y ya. Porque a veces ni siquiera es sabroso y es placentero. A veces podemos encontrar una persona en una discoteca que realmente es un abusador sexual, es un violador. Entonces, bueno, lo llevaste a tu casa, te hizo pasar un momento horrible porque a él no le gusta tener relaciones sexuales bonito o abrazado o vamos a dar unos besos antes, sino que él te cayó a palo y te violó y se fue. Entonces, otro problema más. Son muchas cosas que uno tiene que entender y que tiene que saber cuando vas a tener una relación sexual. Y como ya dijimos antes, es una parte también emocional que se conecta con esa persona. O imagínate que tuviste una relación sexual con un muchacho que viste por primera vez y te gustó y no sé qué, y fue bonito y fue para ti, fue realmente significativo, y después esa persona no quiere volver a estar porque bueno, él te conoció como para una sola vez y ya.
todo con lo que tú vas a quedar conectada emocionalmente y espiritualmente, porque también somos espíritu, somos alma, con esa persona y lo difícil que va a ser. Entonces, de ahí, bueno, empiezan las distorsiones de que ahora yo voy a hacerlo así como para que todos los hombres la paguen mal, porque me la tiene que pagar, porque cobrando las facturas y cosas a personas que realmente no es. Yo te recomiendo, si no conoces a Dios, porque quizás esto lo haga una persona que no es cristiana, ok, no te vas a casar, pero por lo menos hazlo con una persona con la que tú sientas que puedes, como decía Keka, tener una vida, tener un futuro, forjar una familia. No siempre vamos a tener 20 y cuando tengamos 30 todo cambia y tú comienzas a querer tener una familia, querer estar acompañada, querer estar abrazada, y la persona del ratico, no. Hay hombres que son de un ratico, pero sí puede ser un poquito más astuta y no hacerlo tan rápido y no hacer todo como para que, quizás ese hombre del ratico que te gusta pueda tener una perspectiva diferente y decir, verlo, esta chama me está atrapando, me está gustando, quiero pasar más tiempo con ella, y logres atraparlo y tener una familia. Eso sí pasa, los hombres del ratico también son hombres que están heridos y buscan mujeres de ratico cuando tienen señales. Pero cuando esos hombres de raticos, mujeriegos, consiguen una persona que es seria y se enganchan con esa persona, ellos resulta que ellos también quieren una estabilidad, porque viven lo mismo, solo que como son hombres y estamos en una cultura que el hombre no demuestra nada, no lo dice, pero también sufre. Yo creo Dime que ¿Y qué te pasa con mi compañera? No, yo creo que así sea cristiana o no sea cristiana, mi recomendación es que no sienta vergüenza. Tanto si tomaste la decisión de mantenerte virgen hasta el matrimonio, si no has tenido ninguna experiencia, o si tuviste una experiencia y ya ahora decides guardarte, o no quieres tener ninguna experiencia sino esperar. Creo que es no sentir vergüenza de eso, porque socialmente vas a ser muy señalada y te van a mirar como si fueses un bicho raro, pero la verdad es que es algo que tú estás decidiendo, sea las convicciones que sean, y tienes que estar segura de la decisión que estás tomando. Y aprovechar ese tiempo de espera. O sea, no es que, ay, Dios mío, te vas a lamentar, Dios mío, no tengo un hombre que me toque. Y que es muy común en la iglesia. Yo me acuerdo que hace unos años atrás había una chama dentro de la iglesia que me parecía que era demasiado hermosa, ¿sabes? Como persona. A mí ella era demasiado fácil para esa mujer, llorando en todos los pasillos porque no se había casado y porque no tenía hijos. Y yo la veía porque para mí era como, pero es una mujer bellísima, ¿sabes? Como no le entiendo. porque es el opuesto, o sea, este es el antidiseño de, o sea, con todo el mundo, porque esto es lo rico, la libertad, no sé qué. Por aquí este es el diseño y es lo que hay que vivir. No, y es lo correcto. Yo me acuerdo que se vuelve un peso. yo me acuerdo que yo la veía y solamente le decía a Dios como, Dios, si yo me voy a quedar soltera toda la vida. Porque obviamente en ese tiempo estaba todavía mi fan de soy una mujer empoderada y no me quiero casar y nadie me va a mandar y tal. Yo solamente la miraba y decía, ayúdame a no ser una soltera triste. Exacto. Porque es muy común ver a gente soltera que no se disfruta, o sea, que no, sí, porque al final estás tan enfocado en todo lo que te falta que no estás viendo todo lo que tienes, y al final la soltería también es, o sea, también es un regalo, así como el matrimonio es un regalo, la soltería también es un regalo, y creo que, por lo menos en mi caso, yo creo que Dios sí escucha esa oración, porque yo siento que he podido tener una relación con Dios y una soltería donde he podido disfrutar a mis amigos, disfrutar a mi familia, o sea, hacer lo que me gusta, trabajar de lo que me gusta, Aprender y prepararme para casarme y para entender más o menos de qué va la vuelta, gracias a mis amigas que no tienen filtro. Pero también el hecho de disfrutar la vida que tienes, porque a veces estás tan concentrado en todo lo que te falla y cuando llegue ese hombre, entonces sí vas a ser feliz y sí vas a estar completa, y al final es como, no, amiga, o sea, la única persona que te completa es Cristo. Y al final vas a ser tan feliz en tu matrimonio como eres tan feliz en tu soltería. O sea, yo veo otras historias y otras cosas. Y no es que mi historia sea perfecta, no, está siendo trabajada todavía. Pero tener a Cristo en mi vida es un regalo tan increíble que yo quisiera que a veces la gente entrara y viera todo lo que siento en Él y ahí pudiese decir, lo quiero en mi vida. O sea, tener a Cristo es lo más rico, todo lo demás es añadido. La plata, la belleza, el hombre, el macho, los muchachos, la quinta, el carro, todo lo demás es añadido. Todo es añadido. Bueno,
realmente mujeres y hombres, si nos escucha un hombre por ahí, dale, está bueno el tema. Aprende. No se les ha pasado el tren. Si sienten que bueno, ya lo hice muchas veces, ya he sido muy lastimada, siempre hay una oportunidad para tú volver a empezar y hacerlo diferente. Y siempre hay una oportunidad para que tú puedas sentirte amada, para que puedas sentirte respetada y para que puedas estar con una persona que sí lo va a hacer bien, porque seguramente vas a encontrar en la madurez también a alguien que quiera hacer las cosas bien y que quiera hacerte sentir tan valorada como seguramente Y eres. para que cambie tu historia. Entonces, y para que les cambie tu historia. Entonces, bueno, ya creo que podemos ir cerrando. Ya cerramos. Esa era la última pregunta. Les agradecemos por escucharnos. Si te quedaste hasta aquí, te agradecemos. Síguenos. La gente tiene que aprender YouTube. Mira, que aprendan de la juventud. Podemos hablar de temas que te interesen, escríbenos y dinos, mira, si me gustó, no me gustó, también, relajado, podemos aceptar eso. Igual vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero, Jamás escucharán de mis labios esa palabra que ni siquiera la sé pronunciar. La de funen. Mami, si te Ay, se funan, me olvida si eso de te funan. funan, El si te próximo funan, episodio te haces está- viral. Pero fúnenme por esto. no. Bueno, besos, gracias por llegar hasta aquí y esperamos sus comentarios.